Asamblea Constituyente. Este tema tiene que ser debatido en muchas tertulias académicas. Este tema tiene que ser analizado a profundidad por todos los estamentos del partido, desde el CEN, los SER, los comités ejecutivos provinciales, regionales, los comités ejecutivos en el exterior. Este es el tema que nos tiene que reunir a todos nosotros para ver cómo llegamos, cuál es el camino, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. ¿Para qué? Para llegar a una asamblea constituyente. No debe quedar solo eso en el cliché, no debe ser una lírica, asamblea constituyente y nueva constitución, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? No sé si alguno de ustedes me puede interrumpir y decir, no, yo sí, este es el mecanismo, esta persona, este poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, tienen la facultad para convocar una asamblea constituyente. Pues este es el tema de fondo, compañeros, y para eso estamos el día de hoy, para entender nosotros, ¿no es cierto?, de cómo le vamos a dar cura a esta situación que hace un momento se ha expuesto, ¿no? El saqueo, la corrupción, el despilfarro, que se nos ha sido impuesto por un modo de producción neoliberal. Entonces, el ideario es contundente. La nueva constitución política debe redactarse mediante una asamblea constituyente, la misma que debe concluir con el desmontaje, camaradas, desmontaje, compañeros, ¿de qué? Del neoliberalismo, y plasmar un nuevo régimen económico del Estado. Un nuevo régimen económico del Estado que va a ser tema de la siguiente ponencia por nuestro secretario de organización. El nuevo régimen económico que el partido propone al país. Y este nuevo régimen económico tiene que ser, pues, instaurado en una nueva constitución política del Perú. Entonces, ¿qué es un poder constituyente? Porque tenemos, para saber cómo llegamos ahí, tenemos que saber qué es un poder constituyente. Sabemos por teoría constitucional, ¿no? El poder constituyente es la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico originario por medio de una constitución. Darse un ordenamiento jurídico político. Eso es el poder constituyente. También es la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. El poder constituyente es el poder creador del Estado y el pueblo es el que ejerce el poder constituyente. A grandes rasgos, ¿qué es poder constituyente? Es darnos una nueva constitución, un nuevo ordenamiento jurídico, es un nuevo orden constitucional. Para desmontar el neoliberalismo, solamente se puede hacer a través del poder constituyente, poder que lo ejerce el pueblo. Entonces, este poder constituyente, pues, es único y originario, es extraordinario, es absoluto e ilimitado, porque asume, pues, todos los poderes, todas las facultades que se les puedan reconocer, sin restricciones en su ejercicio. Entonces, el poder constituyente es único, extraordinario, ¿no es cierto? Porque no se da en cualquier momento, ¿no es cierto? Son momentos históricos, momentos revolucionarios, ¿no es cierto?, para la creación de una nueva constitución. Es único, ¿no es cierto?, porque es el único poder. Puede en estricto ejercer la función que aquel desempeña. Nadie más puede tener este poder. Es el único el poder constituyente.
Entonces, el poder constituyente originario puede ser fundacional cuando un Estado por primera vez tiene vida, para fundar un Estado. Y también puede ser refundacional, que simplemente es una actualización del existente o la mejora de lo que tenemos. En este caso, nosotros, compañeros, vamos por un poder constituyente originario que refunde la patria, ¿no? Refundacional, que cambia el régimen económico, como algún momento, ¿no es cierto?, lo hizo Rusia, lo hizo China, lo hizo Cuba, ¿no es cierto? Porque los procesos constituyentes que no dan inicio a ningún nuevo país, sino al cambio de un régimen político. Ese es el poder constituyente refundacional. Ese es el poder que el ideario político del partido Perú Libre nos dice que tenemos que llegar. Poder constituyente originario y refundacional. Entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Es la pregunta que voy. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién tiene la facultad, compañeros, para convocar una asamblea constituyente? Esa es la tarea que nos está dejando el partido. A nosotros, los militantes, es el trabajo que tiene el partido, ¿no? Es el trabajo histórico. Si no llegamos, al menos, ¿no es cierto?, a la consulta a la ciudadanía, a la consulta al pueblo, si quiere o no quiere una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, pues no hemos hecho nada. En esta generación lo digo. Ya pues vendrán otras generaciones a seguir luchando, a seguir organizando, ¿no? Dejaremos nosotros las bases. Pero la tarea nuestra, compañeros y camaradas, es llegar pues mínimo a la consulta popular para que la población decida si quiere o no quiere una nueva constitución. Y si llegamos a una asamblea constituyente, ese ya es pues trabajo heroico, como dijo Mariátegui, es creación heroica, es un trabajo revolucionario, compañeros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar a una asamblea constituyente? Desde la perspectiva, ¿no?, del ser Cusco, que cuando analizamos y vemos estos temas siempre trazamos un camino, ¿no? Vemos, y ese es el camino que queremos debatir a veces con otros comités, con otros CEF, a veces con nuestra bancada, y decimos, ¿no?, ¿cuál es el camino? ¿Cómo llegamos a una asamblea de constituyente? Cuidado, compañeros, cuidado, camaradas, que nos estemos convirtiendo o nos estamos acomodando al reformismo. No podemos acomodarnos al reformismo. Tenemos que saber cuál es el papel histórico de un partido de izquierda socialista en una institución fascista como es el Congreso de la República. Tenemos que tener bien marcado nuestro papel, que tenemos que ir ahí. Entonces, todo nuestro trabajo, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras tertulias, todo el esfuerzo que tengamos que hacer, efectivamente, compañeros, tiene que ser para llegar a la Asamblea Constituyente. Y mínimo, para llegar a una Asamblea Constituyente. O mínimo para llegar a una consulta de referéndum. No sé, compañeros, si continuamos, estamos en la mitad o el día sábado desarrollamos esta mitad. Me quedarían unos 20 minutos para desarrollar el cómo llegamos a una asamblea constituyente y qué hemos hecho como partido en este momento para llegar a este tema. Yo creo que de una vez lo culminamos para pasar al tema de preguntas. Voy a tratar de ser rápido. Entonces, a ver, ¿cómo llegamos, compañeros, a una asamblea constituyente? ¿Cómo llegamos, no es cierto? ¿Cómo llegamos a la consulta? Vamos. Una consulta, una participación, por favor. Adelante, compañera. Bien, como ya lo ha manifestado, el tema que está usted poniendo en consulta es importante y creemos que se puede partir, ¿no?, en dos, y el sábado estaría
concluyendo con la segunda parte y esta primera parte analizarlo, ¿no? O sea, porque la idea es que todos podamos comprender bien, ¿no? Si usted lo va a hacer a toda velocidad, esta segunda parte, no se va a entender bien. Entonces, creo que esta primera parte ya se podría entrar a la etapa de preguntas y ya el sábado se concluye con la segunda parte, ¿no? Entonces, eso de la Asamblea Constituyente, ya la siguiente, pero ahora esta primera parte. Nada más, compatriota, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con la participación de la compañera Rocío, por favor, compañero Ruberio y Milton de hoy o lo dejamos para el día sábado. Confírmeme, por favor, para pasar el bloque de preguntas. Buenas noches, camarada Peter. Buenas noches, camarada Ruberio. Hola. Sí, yo soy de la opinión de que de una vez lo culminemos porque nos vamos a retrasar con el cronograma hecho por nuestro secretario de Ideología. Además, esta escuela política se está transmitiendo por el Facebook y va a quedar grabado. Si hubiera cualquier consulta en adelante, lo podríamos desarrollar como un tema exclusivo, ¿no? Este tema que está disertando, camarada. Ya, ok, continuamos entonces, compañeros y camaradas. Ya lo vamos a tratar de, no hacerlo rápido, ¿no? Pero sí necesito que le pongamos la mayor atención posible porque vamos a desarrollar también cuáles son los actos, cuáles son los hechos que está haciendo el Partido Perú Libre en estos temas, ¿no? De cómo llegar a la Asamblea Constituyente. Continuamos, ¿ya? Continuamos, compañeros, a ver, todos atentos. Sobre la democracia, necesito que entendamos, compañeros, el tema de la democracia representativa y la democracia directa, ¿no es cierto? La democracia representativa o indirecta. La democracia representativa o indirecta es lo que practicamos mayoritariamente, ¿no? Nosotros cada proceso electoral, ¿qué hacemos? Cada proceso electoral vamos, damos nuestro voto para que un conjunto de personas nos represente, nos gobierne, tome decisiones por nosotros. Es por eso que cuando vemos los debates en el Poder Legislativo, se saludan entre ellos y dicen, buenas a la representación nacional, porque ellos son nuestros representantes. Así son las reglas de juego. Mediante la democracia representativa, ellos actúan a nombre de nosotros. Ellos representan a un sector de la población, a una tendencia ideológica de la población. Esa es la democracia representativa. Y en ese entonces, pues, la población ha elegido, o más o menos en representación, aunque no refleja, ¿no? Analizando con las traiciones y las disidencias que han dado a su electorado, a sus representados, más o menos cuántos congresistas representan a los principios neoliberales y a la derecha en este momento en el Congreso. Calculamos de 80 a 85. ¿Cuántos representantes tiene el pueblo en este momento en este Congreso? Es decir, ¿cuántos congresistas tiene Perú Libre? Tenemos 11. Los leales, los firmes. Y los demás, caviares, que también representan. Están aquí, están allá, que también son de derecha. Pero el bloque duro en este Congreso, la composición, es al momento de unos 80 o 85 que tienen los principios neoliberales. Entonces es por eso que ahí se da pues la dictadura de los votos. Ahí no hay razones, no hay motivaciones, no hay argumentos. Y aquí votamos y somos mayoría y ahí se decide. Es la democracia representativa. Así son las reglas de juego. Ellos nos representan a nosotros, representan a nuestra jurisdicción y por tal momento todos los actos que ellos deciden hacen son válidos jurídicamente. Entonces, la otra democracia, ¿cuál es la democracia directa? ¿No es cierto? Donde los ciudadanos directamente ejercen el poder. Es decir,
podemos tomar algunas decisiones nosotros como ciudadanos organizados. Nos consultan un tema y lo que diga la mayoría es una decisión, es la democracia directa. Nosotros, sin intermediarios, decidimos un tema importante. Es la democracia directa. Entonces, en este sistema actual, la democracia representativa, hemos intentado nosotros como bancada, como partido, presentar un conjunto de proyectos de ley para constitucionalizar el proceso de asamblea constituyente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí un proyecto de ley presentado ¿por quién? Por la congresista Kelly Portalatino el año pasado, ¿no es cierto? El 5 de enero del 2023. 5 de enero del año 2023. No hace mucho porque en la actualidad, ¿qué grupo parlamentario presentan estos proyectos? Solamente, compañeros y camaradas, Perú Libre. No hay ningún otro bloque, no hay ninguna otra bancada que sigan con la intención de presentar estos proyectos. Continuemos, ¿no es cierto? Ley de reforma constitucional que habilita la elaboración de una nueva constitución política mediante asamblea constituyente, ¿no es cierto? Presentado. Igual, Montalvo Cuba II, el 23 de enero del 2023, proyecto de ley que establece la reforma constitucional, ¿no es cierto?, en el marco de los artículos 31 y 206 de la Constitución Política del Perú. Con estos proyectos, ¿qué estamos pidiendo nosotros como bancada? ¿Qué están pidiendo nuestros congresistas? Están pidiendo modificar una reforma, ¿no es cierto? Por eso es reforma constitucional. ¿Qué significa reforma, compañeros? Modificación de la Constitución. En otros lugares se llama enmienda. Proyecto de reforma, de modificar la Constitución. Entonces, la pregunta es, compañeros, ¿estos proyectos pueden en algún momento tener éxito con esa composición de este Congreso de la República, donde la mayoría representan intereses económicos, la mayoría representan al sistema neoliberal? Lamentablemente, compañeros, nuestros proyectos presentados por nuestra bancada, si no están archivadas en las comisiones por los siglos de los siglos, han sido decretados para su archivo. Entonces, en esta democracia, en este sistema, con esta composición, nuestros proyectos para presentar, para llegar a una asamblea constituyente, mediante este procedimiento, no tiene buen puerto. No es el camino. Presentamos mañana 100 proyectos de reforma constitucional, los 100 proyectos van a ser archivados o se van a mantener hasta que acabe esta gestión en la comisión. ¿En qué comisión? En la Comisión de Constitución. ¿Quién maneja esa Comisión de Constitución desde un inicio de 2021? Es el fujimorismo. Entonces, no es el camino. Y a pesar que el procedimiento es largo, ¿cuál es el procedimiento para modificar la Constitución? El procedimiento para modificar la Constitución está en el artículo, en la cláusula de reforma, que es el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. ¿Cierto? Entonces, hay dos modalidades para modificar la Constitución. En la primera modalidad participan dos actores, el Congreso de la República más el pueblo, ¿no es cierto? El Congreso de la República hace el proyecto, lo aprueba con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuál es la mayoría absoluta del número legal de sus miembros? Es el 50% más 1, que en este caso es 66 votos para aprobar una reforma constitucional. Luego, este proyecto tiene que ser ratificado mediante referéndum. Es decir, para que esos proyectos presentados por nuestros congresistas debemos tener mínimo 66 votos. Y luego tienen que ser sometidos a un referéndum. Esto se llama referéndum consultivo. Nos consultan si aprobamos o no aprobamos esta reforma, este proyecto de reforma que lo ha aprobado
el poder constituido que es el Congreso de la República. No tenemos mayoría absoluta, compañeros. La segunda modalidad donde solo participa el Congreso de la República. Pero estamos hablando, compañeros, por favor, ubíquense aquí, reforma constitucional. Solo reforma, ¿no es cierto? Reforma, porque me gustaría que manejemos también los tipos de reforma. Reforma total y reforma parcial de la Constitución. Pero ahorita toquemos de manera general, reforma, modificación de la Constitución. Segunda modalidad, dice, puede omitirse el referéndum. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Cuando el Congreso, ¿no es cierto?, obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. 2/3 del número legal de congresistas. ¿El número legal de congresistas cuánto es? 130. Los 2/3 de 130, 87 votos. Peor, compañeros. No tenemos ni 66 ni 87 votos para que nosotros podamos lograr alguna reforma de esta Constitución que, digamos, pueda favorecer a las clases populares. No tenemos esa composición en el Congreso. ¿Qué más, no es cierto? ¿Qué más tenemos que entender? Es esta pirámide, ¿no? Pirámide normativa. En el primer rango, que es el nivel constitucional, que ya dijimos y lo hemos desarrollado, para modificar estas normas de rango constitucional es el artículo 206, ¿no es cierto? Ya vimos que las 2 modalidades, Congreso Pueblo y Congreso, mayoría absoluta, mayoría agravada. Entonces es complicado hacer una modificación a esta Constitución. Entonces, el partido también ha presentado, mire, 2024, seguimos con esos temas como partido, ¿no es cierto?, presentando proyectos de leyes que vayamos a de cómo llegar a una asamblea constituyente. No se ha olvidado del partido. El año 2024, el 22 de febrero, proyecto de ley que dispone someter a una consulta popular mediante referéndum la elaboración de una nueva constitución política del Perú a través de una asamblea constituyente. Con este proyecto de ley, compañeros y camaradas, no se está buscando una reforma constitucional. Lo que se está buscando es una ley de referéndum. Es otro procedimiento de aprobación. No estamos acá en el primer nivel. Estamos en el segundo nivel. Creación de una ley. Esta ley se va a denominar ley de referéndum. ¿Qué autoriza esta ley? Simplemente la convocatoria o someter a una consulta popular mediante referéndum si la población acepta o no acepta una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para aprobar una ley al margen de la parte formal, ¿no es cierto?, de presentar el proyecto, de que va a las comisiones? Una comisión tiene que dar un dictamen favorable, luego esto va al pleno y el pleno lo tiene que aprobar. Para una ley ordinaria como es esta que ya presentó el partido, solamente se necesita mayoría simple. ¿Y cuál es la mayoría simple? Es el 50% más 1 del número de asistentes. Es decir, el día de ayer creo que hubo pleno, asistieron 90, el 50% para aprobar ese momento una iniciativa legislativa sería pues 45 más 1, 46. Entonces, esta vía también el partido lo ha agotado. Y volvemos a la misma interrogante, ¿no? ¿Tenemos mayoría simple nosotros o el pueblo en esta composición, en este Congreso de la República, en la composición del Congreso de la República? La respuesta pues es contundente. No, no tenemos ni mayoría simple, ni mayoría absoluta, ni mayoría agravada.
por nosotros solos unos proyectos que son de bandera del partido, es difícil o imposible que sean aprobados. Así los argumentos contundentes que nosotros les expongamos, no les interesa. Tienen la dictadura de los votos. Entonces, este proyecto está en la Comisión de Constitución, no le dan trámite, y estoy seguro que no le van a dar trámite. Y esperemos, ¿no?, que nuestra bancada ya en un momento pueda presionar y decir, no, al menos hay que discutir comisión, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no podemos consultar al pueblo si somos democráticos, si quiere o no quiere una nueva constitución? Es solo una consulta. Hay que dar esa oportunidad. Pero también ya agotamos esa vía. Entonces, con la democracia representativa ya vimos que es muy difícil. No es el camino. No tenemos mayorías. ¿Qué nos queda a nosotros? Recurrir pues a la democracia directa, a la participación directa del pueblo, de la sociedad, de las organizaciones, de los estudiantes, a la sociedad civil. Necesitamos la participación de ellos. La democracia directa. Y esta democracia directa tiene respaldo legal constitucional. ¿Podemos invocarlo? La respuesta, compañeros, es sí. Y lamentablemente no lo estamos haciendo. Lo estábamos haciendo, pero en este momento como partido no lo estamos haciendo y tenemos que regresar a la democracia directa, a relacionarnos con el pueblo. Porque es la única manera, compañeros, que nosotros tenemos para llegar a algún momento, siquiera a la consulta popular. Si queremos consultar al pueblo, si quiere o no quiere una asamblea constituyente. La única manera. Por la otra forma no hay. Así volvamos a hacer gobierno. Porque así volvamos a hacer gobierno con esta representación. Por esta coyuntura de tantos partidos políticos y que la mayoría representa a los liberales y a la caviarada, la composición de los futuros poderes legislativos van a ser iguales o peores. Peores, inclusive porque este Congreso que viene va a ser bicameral. Y la Cámara de Senadores va a tener pues el poder absoluto de decidir todo. Entonces, por ese camino no llegamos. Entonces ya dijimos que la manera es la democracia directa, y la democracia directa pues es el referéndum. Entonces es la pregunta nuevamente aquí, ¿qué hacer para llegar a referéndum, no? De manera directa, saltando el Congreso, porque tenemos que saltar el Congreso de la República. Si no saltamos el Congreso de la República, no llegamos. Entonces, ¿hay alguna modalidad de saltar al Congreso de la República? La respuesta es sí, ¿no? Sí tenemos. Entonces, hay una ley muy importante que siempre tenemos que invocarlo, que tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo. Es una ley pequeñita, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano, que es la ley 26.300, ¿no es cierto? Derechos de participación y control ciudadano. En esta ley, compañeros, desarrolla el referéndum y las consultas populares. Entonces, ¿en qué consiste el referéndum? Primero, tenemos que preguntarnos si nosotros los ciudadanos, sin pasar por el Congreso de la República, podemos aprobar para que ésta sea vigente una ley. Les repito la pregunta, compañeros. Nosotros los ciudadanos, sin pasar por el Congreso de la República, ¿podemos aprobar una ley? La respuesta es afirmativa. Sí
podemos mediante esta ley de los derechos de participación y control ciudadano. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? No, inclusive el partido ya lo había hecho, ya estaba en ese proceso. Hemos comprado, ¿no es cierto?, esta lista de adherentes, porque esta es democracia representativa, cuando todavía estaba en nuestras filas, ¿no es cierto?, el congresista por Arequipa, Fernando Jaime Quito Sarmiento. Hemos comprado, ¿no es cierto? Este KIF nos ha dado el OMPE, porque el OMPE es la institución que tiene las facultades para emitir estos documentos. Entonces, ¿qué dice aquí en esta cédula? Referéndum para consultar a la ciudadanía. Miren, ¿eh? La reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una asamblea constituyente, popular, soberana, plurinacional. Esta es la democracia directa. Primero compramos el KIF, luego juntamos la cantidad de firmas que nos exige la ley. Esa cantidad de firmas, ¿a quién lo presentamos? ¿Lo presentamos al Congreso? No, lo presentamos al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, una vez, ¿no es cierto?, que el OMPE verifica las firmas y la cantidad de adherentes, ellos convocan, compañeros, a ese proceso electoral de consulta. Pero, ¿cuántas firmas necesitamos, compañeros, para que el Jurado Nacional de Elecciones convoque? ¿Cuántas firmas? Aquí está en este artículo 38. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Nacional. Entonces, ¿cuál es el electorado nacional, compañeros y camaradas? Más o menos unos 20, 21 millones, 22 millones. ¿Cuántas firmas necesitamos? No. ¿Cuántas firmas necesitamos entonces? El 10% de 22 millones. 2 millones 2.200.000 firmas. Y con las cerradas, con las mal firmadas, ¿cuántas firmas necesitamos? 3 millones de firmas para que podamos tener 2 millones y un poco más. Es decir, es un número absolutamente inalcanzable, a menos que tengamos pues un pueblo consciente, organizado, ¿no?, que se movilice, que pueda movilizarse, porque conseguir tantas firmas es complicado. Esta es la gran barrera que tenemos nosotros. Y por eso de repente ese proceso no lo hemos concluido, a pesar que era un buen momento, ¿no? Era en el 2021, 21, un buen momento donde el partido estaba en la boca de todos. Todos querían ser militantes de Perú Libre, todos querían afiliarse. Teníamos comités en todos los lugares. Nuestra bancada del partido pasaba de los 30 congresistas. Y aún así, no hemos podido. Entonces, este 10% tiene que ser modificado. Ahí tiene que ir la participación de nuestra bancada, de nuestros congresistas, modificar este 10%. Sé, pero bueno, no puedo profundizar más estos temas porque es una estrategia, ¿no?, que se tiene que exponer al partido, que el partido lo tiene que realizar para que en un momento podamos modificar. Puede ser lo razonable, lo proporcional, puede ser un 1%, 2%. Entonces, si no podemos modificar esto en primer lugar, ya pues tendremos que ir por esos 3 millones de firmas para saltar el Congreso de la República y nosotros podamos aprobar una ley de referéndum. Se le consulte al pueblo si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y ellos sean pues los que decidan si queremos.
Entonces, una vez que ellos decidan si queremos, entonces ahí pues, recién, ¿no es cierto?, estarán obligados a convocar a una asamblea constituyente. Si no llegamos a ellos, entonces pues va a ser difícil obligarles. Entonces, pero ha sido bueno esto, compañeros, ha sido bueno que nosotros en un instante, mira, hemos comprado, ¿no es cierto?, este equipo para nosotros, empecemos, el partido se movilizó, la población se movilizó, conseguimos miles de firmas, sobre todo en el Cusco, ¿no es cierto?, empezamos, salimos los militantes, y la derecha, ¿qué hizo? Con este Lucas Jersey Murillo, ¿qué hizo? También compró su kit, ¿no es cierto?, su lista de adherentes, ¿para qué? Para hacer lo contrario. Decir, mira, proyecto de ley de reforma constitucional, mira, que modifique el artículo 206. Ellos también querían, o sea, modificar el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, a fin de que prohibir expresamente la reforma total de la Constitución a través de una asamblea constituyente, compañeros. Miren esta contradicción, lucha de clases. Importante. Aquí le estábamos llevando a la derecha a nuestro terreno, a esta lucha, es decir, quiénes están a favor de que se mantenga esta constitución y quiénes estamos en contra, quiénes queremos desmontar el neoliberalismo de esta constitución. Lucha de clases. Y aquí pues empezó la persecución brutal a nuestros líderes, a nuestros compañeros. Aquí pues empezaron. Y eso fue de repente que nos sacó de estos procesos, ¿no?, de estas luchas, de estas contradicciones. Ahí comenzó pues la persecución implacable, brutal contra nuestro secretario general, que lamentablemente ahorita pues está en la clandestinidad, resistiendo aquí a la justicia o a la injusticia, resistiendo a lo constitucional o a lo inconstitucional, porque lo que le persigue a nuestro secretario general, saliéndome un poquito del tema, pues es una resolución inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola el debido proceso. ¿Por qué viola el debido proceso? Porque no está motivado. Y la motivación y el debido proceso son exigencias constitucionales de toda resolución judicial. Si una resolución judicial no está motivado y por lo tanto no respeta el debido proceso, es arbitrario. Y toda resolución arbitraria, toda resolución judicial arbitraria puede ser resistible. Y estas resoluciones contra nuestro secretario general son pues eminentemente arbitrarias e inconstitucionales. Y ante estas resoluciones es pues totalmente válido que podamos resistir, que podamos luchar por nuestra libertad. Porque no solamente el derecho fundamental más importante que tenemos nosotros los seres humanos después de nuestra vida es la libertad, compañeros. Y la Constitución ampara que nosotros podamos luchar por nuestra libertad. Y más aún ante resoluciones arbitrarias, como es el caso de nuestro secretario general. Regresando, ¿no es cierto? Entonces, es a partir de aquí, pues, esa persecución implacable. Aquí somos un peligro, ¿no es cierto? Estamos yendo por la democracia directa, podemos conseguir esos 2 billones, 3 millones de firmas, ¿no es cierto? Que nos permita saltar el Congreso y el jurado convoque, ¿no es cierto?, a ese proceso electoral y el pueblo por fin pueda ser consultado. No, estos son los peligrosos, estos son nuestros enemigos de clase, ya nos identifican a nosotros como partido, ya nos identifican. Y entonces, no, a este partido no tenemos que sacarlo de la esfera política, tenemos que perseguir a sus líderes, tenemos que desaparecer este partido. Sobre todo, ¿quiénes, no es cierto? ¿Quiénes se sienten amenazados? No solamente la derecha, sino también los caviares, ¿no?, que desde el fujimorismo, desde que cae el fujimorismo, ¿no?, son los que controlan estos poderes fácticos formales, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia.
Entonces, ¿qué más hacen, no es cierto? Estos, estos señores cuando nos identifican y nos ven como un peligro, ¿no es cierto? Tratan de limitar este derecho del referéndum, ¿no es cierto? Tratan de restringir, decir, no, el referéndum sí es peligroso, la democracia directa es peligroso, ya está, ya es suficiente la democracia representativa, nosotros representamos a ellos, lo que dicen pues esos congresistas, no, nosotros somos, el pueblo no sabe nada, nosotros los representantes sí sabemos, nosotros somos los que decidimos, la democracia directa hay que limitarlo al... Entonces, en ese sentido, pues ellos también sacan, ¿no es cierto?, la ley antirreferéndum, que es la 31.399, ¿no es cierto?, que modifica los artículos, también el 19, pero sobre todo el artículo 40 y 44 de la ley 26.300, la ley que yo les he señalado al inicio, que es una ley muy importante, la ley de los derechos de participación y control ciudadano. ¿Para qué, compañeros? Para limitarnos ese derecho. Ya ve cómo la derecha trabaja, cómo se organiza, cómo tratan de que de ninguna manera nosotros podamos llegar a la consulta y de ninguna manera podemos llegar a una asamblea constituyente. Ese es su trabajo de ellos, compañeros. Porque esta constitución para ellos no es un medio, es un fin. De eso viven, con esto se hacen millonarios ellos. Con eso sigue el saqueo. Con eso sí seguimos con el entreguismo. Por eso que ellos todos los días, sus técnicos, sus especialistas, están cavilando, están viendo, están pensando, están maquinando de cómo mantenemos el estado de las cosas, el dejar hacer, dejar pasar, el statu quo. Pues es aquí donde el pueblo tiene que organizarse, pues el pueblo tiene que salir con su vanguardia, tiene que salir también con sus cuadros, a hacer una lucha política ideológica, ¿no?, y también técnica, de decir, también hay que dar porque camaradas, les repito, la asamblea constituyente no nos va a caer del cielo, el referéndum no nos va a caer del cielo, eso va a ser revolucionario y creación heroica de la vanguardia del pueblo. ¿Y quiénes son la vanguardia del pueblo? Pues su partido. ¿Y cuál es el único partido del pueblo? A pesar de la difamación, a pesar de esta publicidad, de esta injuria de la prensa concentrada, a pesar que nos quieren desvincular del pueblo y vincularnos a la usurpadora Dina Boluarte, a pesar de todo eso, el pueblo consciente, educado, compañeros, saben que Perú Libre es su partido, que Perú Libre es el partido de las clases trabajadoras. Eso es muy importante. Y eso es muy importante que tenemos que demostrarlo también con nuestra práctica. Entonces, la derecha saca pues esta ley antirreferéndum y con eso sí pues nos liquidan y dicen pues y nos hacen creer a todos nosotros, ya no se puede el referéndum, ya hay que abandonar estos procesos, ya no hay democracia directa, ya hay esa ley antirreferéndum. Inclusive, ¿no?, todavía Pedro Castillo era presidente de la República en ese momento que salió esta ley, su procurador presenta la inconstitucionalidad de ese proyecto de ley 31.399 y el Tribunal Constitucional, que sabemos de qué pie cojea, lo declara constitucional. Entonces es una ley que ha sido analizada por el Tribunal Constitucional. Pero yo me pregunto, y eso también varias veces hemos conversado, ¿no?, en el Comité Ejecutivo Regional, hemos analizado esta ley, hemos analizado de por qué limita, ¿no es cierto?, la democracia directa vinculado con referéndum esta ley. Entonces, lo analizamos y vemos que no hay ninguna limitación. Pero su publicidad de su prensa concentrada, es por eso que es su monopolio, la prensa, nos han hecho creer, inclusive a nosotros como militantes, de que el referéndum ha sido ya limitado, de que ya no podemos ejecutar ese derecho fundamental. Entonces, miren, ¿qué ha sido modificado, no?
Pero antes, bueno, el artículo 206 ya lo conocemos, ¿no es cierto? Esto, o sea, ya lo hemos analizado un poquito. A ver, compañeros, es importante este tema, porque es el único camino que tenemos que hacer, y el partido y nosotros los militantes tenemos que entender que no hay otro camino que la democracia directa. Ya. Este es el artículo 206 y las modificatorias tienen que ver con el artículo 206, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 206? Que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Entonces, los procedimientos ya lo hemos señalado, pero en esencia el artículo 206 hace referencia esa modificatoria de la ley antirreferéndum a este párrafo, que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República. Ya lo dice la Constitución. ¿Qué más dice la Constitución en el artículo 32, que también hace referencia? Lo que está subrayado, ¿no es cierto? No pueden ser sometidos a referéndum. Ya hay una prohibición que no puede ser sometido a referéndum. ¿Qué? La supresión, la disminución ¿de qué? De los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor, sobre todo las que versan en derechos humanos. Recuerden, artículo 206 y este último párrafo del artículo 32. Entonces, ¿qué dice? Miren, este artículo 40 y 44. Supuestamente la que limita el derecho al referéndum. Supuestamente el que ha liquidado el proceso que estábamos realizando como partido. Dice lo siguiente: improcedencia del referéndum. No pueden someterse a referéndum, ¿qué? Las materias y normas que se refieren en el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Es decir, la propia Constitución ya lo prohíbe y solamente ellos lo repiten. No pueden ser sometidos a referéndum, es una repetición nada más. Continuamos leyendo. Ni aquellas que se tramitan según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Ya leímos el primer párrafo. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Repiten la Constitución y nos hacen creer a todos nosotros que este derecho al referéndum ha sido limitado, compañeros. Y así pues, han paralizado nuestro proceso y otros procesos. Entonces, el artículo 44 solo tiene que ver con la persona quien convoca, ¿no es cierto? Entonces, en todos los casos, como ya les he dicho hace un momento, quien convoca una vez que nosotros presentemos, ¿no es cierto?, los 2 millones o 3 millones de firmas, lo convoca la autoridad electoral, ¿no es cierto? La convocatoria al referéndum corresponde efectuarla ¿a quién? A la autoridad electoral, en un plazo no mayor de 4 meses. Presentamos las firmas, en 4 meses, pasando sobre el Congreso, convocan al referéndum. Y aquí hay una excepción, ¿no es cierto? Salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocada por el presidente de la República por disposición del Congreso. Liquidados los procesos de reforma constitucional que se quieran realizar por tema de democracia directa. Esto sí liquida, es inconstitucional, es ilegal, pero ellos hacen lo que les da la regalada gana. Pero el proceso que nosotros queremos hacer mediante una ley de referéndum no es una reforma de la Constitución, es una ley ordinaria que queremos aprobarlo mediante referéndum. Y esa ley ordinaria de referéndum, pues, tiene base constitucional, porque nosotros recurrimos, pues, aquí artículos de la Constitución, al artículo 17, inciso 17 del artículo 2 de la Constitución y el artículo 31, que señala que el referéndum es un derecho no solo ciudadano, sino también es un derecho fundamental
Es un derecho fundamental, compañeros. Entonces, como es un derecho fundamental, al igual que el derecho a la libertad, a la propiedad, igual que el derecho de la intimidad, de la buena reputación, al igual el derecho de proyecto de vida, entre todos esos derechos, también está el derecho de referéndum. Es un derecho humano, que no puede ser limitado, según el último párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del Perú, que dice que es punible. Punible quiere decir que comete un delito una persona que quiera limitar un derecho fundamental. Toda persona que nos quiera limitar la realización de este derecho fundamental tiene que ser denunciado penalmente, según la Constitución de 1993, porque dice es punible, compañeros. O sea, hay que denunciar a los que esto, ya debe estar denunciado ese Lucas Gersi por el partido, por intentar limitar un derecho fundamental. Entonces, nos han hecho creer que no podemos recurrir a esta democracia directa, compañeros, lo cual es totalmente falso. El referéndum es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Es un derecho fundamental que está en la ley 26.300, como ya les dije, que desarrolla el referéndum en diferentes artículos, en el artículo 2, 32, 37 y 39, como un derecho ciudadano, el derecho al referéndum. También está en la Constitución Política del Perú el referéndum, en el inciso 2, 17, 31 y 32, ¿no? Pero sobre todo el referéndum referido a la democracia directa y como derecho fundamental está desarrollado en el artículo 2.17 y el artículo 31. Esos dos artículos desarrollan el tema de la democracia directa, que es el único camino que tenemos nosotros, compañeros, para llegar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. También el referéndum como derecho convencional está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, como también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, este derecho fundamental, donde señalan en estos artículos que podemos participar de manera directa, ¿no es cierto? También directa o también por medio de nuestros representantes en temas importantes. Y estos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos es de obligatorio cumplimiento según la cuarta disposición transitoria de esta Constitución del 93. Y según esa disposición transitoria, también tienen nivel constitucional, están al nivel de la Constitución estos tratados que versan sobre derechos humanos. Entonces, el referéndum también ha sido, ¿no es cierto?, ha sido desarrollado en un informe de la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional en el Perú. Y aquí quiero detenerme un poquito, compañeros, para entender, ¿no?, un tema muy importante. Y esto va a ser un tema de debate en este proceso electoral que se viene. El tema de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente o retomar la Constitución de 1979 previa nulidad de la Constitución del 93. Yo estoy viendo que muchos partidos con esta plataforma, está Antauro, está otro partido de un economista de Lima, creo es Ramón Eriazo, del partido Poder Ciudadano, está Belmont, que dentro de sus propuestas estaban, pues no, tenemos que pedir la nulidad de esa Constitución del 93, retomar a la Constitución del 79 y luego, después de que esté en vigencia, según el artículo 307 de la Constitución del 79, recién convocamos a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Esa es su propuesta, es su teoría, y dicen, no, los de Perú Libre están engañando, que no, que nunca se va a dar una asamblea constituyente, y cuando vamos a dar una asamblea constituyente, estamos avalando toda la corrupción, todo el despilfarro, toda la corrupción que
Compañeros, un momentito, por favor. Respiren un minutito. Ya, continuamos. Ya, entonces, eso se resuelve en esta diapositiva, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos. Este es el fundamento para decir, para que nosotros podamos exponer del por qué es inviable la nulidad de la Constitución de 1993. Nos ponemos en esta coyuntura, ¿cierto? En esta coyuntura de la renuncia pro fax del ciudadano Alberto Fujimori. Entonces, ¿quién es nuestro gobierno transitorio? Es un cusqueño Valentín Paniagua, ¿no es cierto? Valentín Paniagua. Entonces, Valentín Paniagua, presidente transitorio del Perú, crea una comisión de estudios de bases de la reforma constitucional, ¿no es cierto?, mediante el decreto supremo 018 del año 2021, y designó a 18 integrantes, todos constitucionalistas, todos versados en derecho constitucional, mediante resolución suprema 232, el 31 de mayo de 2001, y designó como presidente y vicepresidente, mira, dos conocidos, a Diego García Sayán, que en ese momento era ministro de Justicia, y Domingo García Belaúnde. Creo que ahora es muy... entonces, ellos fueron el presidente y vicepresidente de esa comisión de bases de la reforma constitucional. Efectivamente, esa comisión hace un informe, ¿no es cierto? Y y el informe de estos constitucionalistas tiene tres alternativas. Y en una de estas alternativas señalan el camino que estamos diciendo. ¿Qué dicen, no es cierto? Aprobar, esta es la A y la B, ¿no es cierto? En la B, aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida que si aprueba una nueva constitución y recoja lo mejor de la tradición histórica. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. Es decir, que estos constitucionalistas ya han llegado a esa conclusión de que sí se puede aprobar una ley simple, una ley ordinaria de referéndum. Ley ordinaria de referéndum. Entonces, esta es la base de la doctrina que fundamenta, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos elaborar una ley de referéndum. Entonces, ¿qué pasó acá? Efectivamente, pues ellos iniciaron, fue el Congreso de la República quien tomó la decisión de no hacer un referéndum, sino de hacer una reforma total de la Constitución. Y una reforma total de la Constitución ya, compañeros, volví, se me fue un ratito. Ya, entonces estamos señalando de que sí, efectivamente, en el año 2001 se tenía un ambiente constituyente. Era el momento indicado de qué, ¿no es cierto? Usualmente cuando salimos de un gobierno dictatorial, salimos de un gobierno de facto, salimos de un gobierno que ha quebrado el orden constitucional, entonces, ¿qué pasa después? Cuando se recupera la democracia, ¿qué pasa? ¿No es cierto? El presidente que asume ¿qué tiene que hacer? Desconocer todo lo actuado, desconocer los hechos, desconocer su constitución. Ese era el momento, compañeros, de que con un solo acto se podía anular o pedir la nulidad de la Constitución de 1993.
pero no lo ha hecho Valentín Paniagua, a pesar de que era constitucionalista, a pesar que era docente universitario, a pesar que él sabía, ¿no? A Velasco le han hecho, ni bien le dieron el golpe de Estado a Velasco, este es dictador. Entonces, todos los actos, todo lo avanzado, todas las normas aprobadas, su plan Inca, todo ha sido nulo. Entonces, Valentín Paniagua, cuando como presidente transitorio, lo que ha debido hacer es ese momento. Como no se ha hecho ese momento, lamentablemente esta constitución ha sido legitimizada, legitimizada. Y hasta el momento, pues ya es 30, 40, más de 30 años de vigencia. Entonces, en la actualidad, las personas que dicen que van a anular esta constitución, que van a pedir la nulidad de la constitución del 93, hay que preguntarles, ¿cómo? ¿Quién? ¿Bajo qué acto jurídico? ¿Lo va a hacer el Congreso? ¿Lo va a hacer el Ejecutivo con un decreto supremo? Pues sería un golpe de Estado. Pues los que están mintiendo son ellos. No se puede, por un acto administrativo, anular la Constitución de 1993, a menos que sea un golpe de Estado, a menos que se quiebre el orden constitucional, ¿no? Es otra cosa. Pero por los medios de democracia directa o indirecta, no se puede. Entonces los que mienten son ellos. Entonces, compañeros, ya para terminar, ¿no es cierto? También el referéndum también ha sido desarrollado en la jurisprudencia, ¿no? Entonces tenemos base legal, constitucional en la doctrina, en la jurisprudencia, que avalan el tema del referéndum que está relacionado con la democracia directa. La única valla que no es imposible, pero sí alta, es el artículo 38 de esa ley 26.300, que nos pide el 10% del electorado nacional. Es complicado, lo hemos intentado en nuestro mejor momento, no hemos podido. Pero tenemos que regresar, ese es el camino, esa es la vía, eso debe entender el partido, debemos entender nosotros, e inclusive, ¿no? Ya tenemos el proyecto de ley que en un momento vamos a presentar, ¿no? Ley que autoriza someter a consulta popular mediante referéndum la elaboración de una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente. El proyecto ya está elaborado, podemos presentarlo al OMPE, podemos comprar ese planillón de lista. Solamente que si no, es complicado, ¿no? Los 10 millones, los 3 millones o los 2 millones y más que nos solicitan. Yo creo que primero hay que intentar modificar eso como partido. Ahí tiene que jugar un papel muy importante en nuestra bancada. Nuestra bancada, modificamos eso. Creo que tiene que ser un trabajo muy sutil, muy académico, muy técnico para que la derecha, porque para aprobar algo necesitamos pues sus votos de ellos, ¿no? Necesitamos sus votos, ya dijimos. Todo es votos en el Congreso. Ahí no hay razones, no hay argumentos, no hay motivaciones, es votos. Entonces, el camino, compañeros, es la democracia directa. Ese es el camino. Ahí tenemos que llevar a la derecha. Si no invocamos estos principios, si no vamos ahí, si no organizamos al pueblo, si no nos organizamos como vanguardia del pueblo, vamos a seguir por los siglos y los siglos con este sistema, vamos a seguir por los siglos y los siglos con el neoliberalismo, vamos a seguir por los siglos de los siglos, ¿no? Nosotros vamos a seguir y vendrán otras generaciones, van a estudiar, van a ver, y así van a seguir saqueando, van a seguir robando, van a seguir dilapidando al Perú, y va a seguir esta dictadura, ¿no? Que es una dictadura de clase, una dictadura de la burguesía, una dictadura, otros dicen del Congreso, ¿no? Va a seguir esto. Entonces nosotros que en un momento queremos la verdadera democracia, que es la dictadura del proletariado, ¿no? Llegar ahí, llegar ahí. Por eso, compañeros, repito, el ideario es claro, nosotros tenemos que crear las condiciones subjetivas, ¿no? Es nuestro trabajo como militantes, y ahí estas escuelas, ustedes tienen que remitir, ustedes tienen que ser, como dijo Rubelo ante la escuela, políticos, no solo políticos, sino técnicos, íntegros, ¿no es cierto? Tienen que conocer filosofía, economía y estos temas jurídicos también, y tenemos que replicarlo a nivel nacional, tenemos que debatir entre comités ejecutivos regionales, con el CEN, tenemos que ver, este es el camino, este es el programa, y hay que ir. Entonces, a corto y a mediano plazo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Y qué es factiblemente realizable, no? Porque nosotros aquí no estamos.
pensando que la utopía es algo irrealizable. Para nosotros, los de izquierda socialista, la utopía es algo que tarde, que más temprano que tarde, lo vamos a realizar. Bueno, compañeros, camaradas, muchísimas gracias, espero que se haya entendido. Adelante, compañero Ruberio, adelante, compañero Nilton. Muchas gracias, camarada Peter. Ha sido interesante tu disertación. Seguramente muchos de nosotros lo vamos a volver a visualizar a través de la plataforma del Facebook que se ha lanzado también, porque es un tema que cada militante del partido tiene que entender sobre la nueva constitución, la forma de cómo nosotros debemos encaminar esa nueva constitución, ya que el Congreso, a través de la dictadura de clase, porque que tiene la mayoría, ¿no? Los representantes de la clase empresarial, ellos están poniendo candados en algunos artículos, pero lo que no pueden hacer es ponerle el candado a lo que es el artículo 38 y a los derechos fundamentales de todo ciudadano. Entonces, esa parte, inclusive nuestra bancada, no lo ha interiorizado bien. Eso también tenemos que seguir haciendo entender a nuestros congresistas sobre lo que acabas de exponer, compañero Peter. Entonces, obviamente las luchas no son también externas, ¿no? Las luchas también son internas, y en esa lucha interna tendremos que nosotros preocuparnos de hacer entender a nuestra bancada sobre esta forma o esta posibilidad de poder cambiar nuestra constitución política. Por otra parte, compatriotas, ya lo ha dicho el compañero Peter, de que con este cambio de la constitución lo que han hecho es rematar, privatizar todos los recursos naturales, y además las empresas estatales lo han convertido en privada, y prácticamente los que se han beneficiado, ¿quiénes han sido? Los amigos y amigotes pues de Fujimori. Y un caso concreto y especial, compañeros, es el topo de Aníbal Torres, quien se ha beneficiado con la privatización de las empresas. Y esto ustedes lo pueden encontrar como prueba en la declaración jurada que hace el señor Aníbal Torres ante Contraloría de la República, porque ustedes entenderán que la Contraloría de la República les pide una declaración jurada a todos los altos funcionarios que van a trabajar en el Estado, sean ministros, sean directores, sean asesores, etcétera. Y en su declaración jurada de Aníbal Torres, ustedes van a ver que él aparece como socio accionista de Telefónica, aparece como socio accionista de el Banco BCP. Entonces ustedes, ¿y desde cuándo aparece como socio? Desde el año 1995, así está en su declaración jurada. Entonces este señor, una vez que privatizaron las empresas como Telefónica, han empezado a ser socios de estas empresas. Como accionista aparece el señor, tanto de Telefónica y del BCP y otras tantas empresas más que el señor es accionista, por una parte. Por otra parte, compañeros, entenderemos también cuán importante es estar en una mesa directiva y además estar presidiendo una comisión. No por gusto, los partidos de derecha se quitonean, compañeros, por estar en una u otra comisión que hay en el Congreso. No en vano, los partidos de derecha o los fujimoristas, que son mayoría en el Congreso, siempre cuidan la comisión de Constitución, porque a partir de ahí, ellos, si sueltan esa comisión de Constitución y entra otro partido, ejemplo, Perú Libre, entonces Perú Libre daría un dictamen para su discusión en el Pleno del Congreso, esa posibilidad de un proyecto de ley para referendo. Pero como ellos no quieren que esto pase al Pleno del Congreso, porque si pasara al Pleno del Congreso, se daría un debate, y un debate no solo dentro del Pleno del Congreso, sino a nivel nacional, y ahí se desenmascararían muchos partidos políticos, muchos políticos, entre comillas, ¿no es cierto?, su falta de identidad con el pueblo. Por eso es que cuidan estas comisiones, por eso es importante para nosotros entender
cuán importante es tener una comisión en el Congreso, pero lamentablemente no lo tenemos, esas comisiones, pero sí tenemos algunas comisiones. En este caso tenemos Educación y Justicia, que los estamos presidiendo. En otras comisiones solamente estamos como integrantes. Entonces eso también el pueblo y los militantes tienen que entender. Si es que queremos cambiar la realidad de nuestro país, utilizando, ¿no?, los mecanismos que la burguesía ha establecido. Entonces, compatriotas, sin más que decir, seguramente hay preguntas o también hay aportes sobre la disertación que ha dado el compatriota. Adelante, compatriotas. Bien, creo que no hay aportes, no hay preguntas. Seguramente es un tema de carácter académico para muchos, que recién nos estamos familiarizando con muchos términos, con muchas cosas que el compañero lo ha disertado, y lo volveremos, como vuelvo a decir, ver esta disertación en la plataforma del Facebook, y seguramente ahí van a nacer nuevas preguntas, y este tema es importante porque, como Bueno, ya lo ha dicho Peter, compañeros, es un tema que nos va a traer cola, un debate, porque hay algunos partidos que están promoviendo no al referéndum. Entonces va a ser compañero un tema de Riverio, debate, incluso en temas ya electorales, compañeros. A ver, ¿quién está levantando la compañero mano? Riverio, compañero Riverio, buenas noches a todos, no sé si me permiten. Adelante, adelante, compatriota, adelante. Adelante, Bueno, compatriota. buenas noches a todos ustedes, les he estado escuchando muy atentamente, seguro todos los compañeros que están acá presentes. Primeramente, bueno, felicitar el descargo, el informe que ha dado el compañero, sobre todo el que le habla es Ángel Soy Carrión de Ollantaytambo, Urbamba, Cusco. Con el Partido Perú Libre, todavía en el 2014, se forma este partido en una convención nacional aquí en el Cusco, con el doctor Vladimiro Cerrón y otros representantes nacionales, donde después en esa convención se forma el Partido Perú Libre, para con miras a formarse un partido nacional. Lo que el compañero ha ido descargando es cierto, el Partido Perú Libre desde el 2014 viene hasta ahora luchando por una nueva reforma política, por una nueva constitución, donde hasta ahora, 35 años, no se logra. Y también no se va a lograr. Y yo les voy a decir por qué no se va a poder. En el 2020, para cortar ya la historia, 2021, 22, la mayoría, cuando se forma el Comité Regional Ejecutivo del Cusco, se forman los secretarios de Perú Libre, tomamos la decisión, escuelas políticas, con miras a una lucha frontal al poder político que viene manejando al Perú, pero viene manejando al Perú el, el poder americano, son por los intereses económicos, por el poder empresarial. Estados Unidos en su cúpula no tiene amigos, tiene intereses en el Perú, donde están explotando la minería, nuestros petróleos, aliado con diferentes países. Nosotros cuando nos hemos levantado en la lucha, hemos ido a Lima, no sé si ustedes han estado, cuántos compañeros están acá, hemos luchado acá para que Pedro Castillo sea promulgado como ganador presidente. Hemos luchado mañana, tarde y noche, 2 meses, un mes, sin comer, sin tomar. Se logra que las 30,000 o las 14,000 firmas que vengan del Braille al Cusco para que se proclame. Y se iba a venir en helicóptero, no sé si saben esa historia. Permítanme hacer una pequeña reseña de esta historia, permítanme por favor.
No sé si me van a permitir, yo quisiera que ustedes me autoricen. A ver, compañeros, ¿me autorizan? Sí, sea breve, compañero. Nada más eso le pedimos. No, no vamos a ser breves, tenemos que hacer historias todos. Tenemos que hacer una memoria, tenemos que recordar por qué estamos hasta ahora todavía en pie de lucha sin lograr nuestros propósitos. Bueno, vamos a ser breves. Es por eso que el Comité Regional anterior del año 2021-22 en las elecciones ha fracasado. No ha dado oportunidad a los demás compañeros que planteen, que den sus ideas. Han sido tan radicales, ya me están haciendo, han sido tan radicales que nunca compartían con las ideas. Yo tengo acá el libro en mi mano, el ideario del Partido Perú Libre, que siempre lo leo. Bueno, compañeros, en el 2021 también le he escuchado decir que se ha estado formando se ha estado juntando las firmas para una nueva constitución que se eleve al Jurado Nacional de Elecciones. Y se ha elevado, no se ha elevado 70.000, no se ha elevado 100.000, 200.000, más de 1 millón de firmas. ¿Qué ha hecho este Poder Ejecutivo? Lo ha escondido, lo ha refundado bajo 100 kilómetros de tierra. Se ha presentado al Comité Electoral, al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué han hecho? Lo han escondido y han sacado nuevas leyes. Ahí el compañero mismo está diciendo que sí, han sacado artículos, han modificado las leyes para que no no tenga frutos de nosotros, para que se pueda formar o hacer una nueva constitución política. En 1993, ¿quiénes son los que han formado la Junta para que se forme la Constitución de 1993? Han sido apristas, fujimoristas, ordenados por el poder americano, perdón, por Estados Unidos. Ellos son los que han dirigido y a la medida de ellos se ha hecho esta Constitución Política de 1993. Compañeros, para cortar la historia, como usted me ha dicho, voy a ser breve. Tenemos que ser conscientes de que la lucha no lo vamos a lograr. Y si alguien me dice cómo lo vamos a lograr, viene el 2026 las nuevas elecciones. Tenemos que prepararnos, organizarnos a nivel nacional, a nivel regional, Juliaca, Puno, Cusco, Trujillo, Cajamarca, a nivel nacional, con nuevos congresistas, nuevos representantes que sean claros, honestos, transparentes con su propio país. Pero no lo vamos a encontrar. Ya tenemos un compañero de Perú Libre en Cusco que se ha ido a otro partido. Ha caminado mañana, tarde y noche de la mano conmigo. ¿Y ahora dónde ha ido a anclar? ¿Qué intereses tiene? ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos una formación política, no tenemos una formación honesta, tenemos una ideología de hipocresía, que nos gobierna la hipocresía, nos gobierna la traición. Utilizamos los partidos, utilizan los partidos políticos, los nombres de un partido, nos utiliza la población para beneficio personal. Hasta ahora los congresistas del Cusco no he visto y no escucho que luchen por los intereses del Cusco. No he escuchado que luchen por el gas, por la minería. Se han escondido. Déjenme ser malcriado con esto, con uno de los congresistas. Se ha visto dinero, se ha bajado el calzón. Y todos somos así, la mayoría de los peruanos, profesionales, no profesionales, porque no tenemos criterio, no tenemos moral. El dinero nos corrompe, porque no tenemos formación, no tenemos capacidad de poder luchar por los intereses de nuestro país. No tenemos. Esa es la gran debilidad que tiene el Perú. Entonces, compañeros,
yo les voy a suplicar, hay que trabajar en función a eso, cómo cambiar la mente de los políticos, la mente de los líderes regionales del Cusco. Se avecinan elecciones municipales y regionales para el 2026. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo luchar? ¿Cómo formarles a ellos? ¿Cómo demostrarles que no se corrompan? Estoy viendo en el gobierno regional, estoy viendo en los municipios, hay una corrupción absoluta, quitando el pan de los niños del niño del campo. Les está quitando, les está llevando, nuestros congresistas nos está conduciendo al hambre, a la pobreza y a la ignorancia. ¿Cómo luchar frente a eso? Organizándonos políticamente, aceptando nuestros puntos de vista, sin ningún tipo de condiciones. Si yo no voy a estar de acuerdo con vuestros planteamientos, tienen que respetar, así como yo respeto, es una idea general, todos seguro están de acuerdo, así como yo respeto vuestras ideas, también respeten la mía. Y todos los compañeros seguro y Cusco dice eso, ¿no? Solo así vamos a caminar bien, aceptando las ideas políticas de los demás compañeros. Hermanos, no sé si estoy hablando fuera porque esto es política, de lo que habla el compañero. Para las próximas reuniones hay que tomar en cuenta estas cosas, estas sugerencias, cómo cambiar la mente de los líderes, cómo conducir, cómo luchar contra la corrupción en cada institución que se ha enquestado. Nada más, compañeros, de repente más adelante voy a seguir participando y disculpen si me he exagerado más tiempo. Buenas noches. Gracias, compañero. Compañeros, ¿alguna participación más, alguna pregunta, alguna duda? Bueno, en vista, compañeros, de que no hay ninguna consulta, yo creo que vamos a dar por finalizada a esta escuela política, sin antes anunciarles que este fin de semana continuamos con las escuelas políticas, tanto virtuales y también presenciales, ¿no? Entonces, este fin de semana va a exponer el compañero secretario de Ideología, el tema del régimen económico, ¿no? Que propone el partido para una nueva constitución política del Perú. Y en el tema de la escuela política presencial en el primer paradero de San Sebastián este fin de semana, también va a exponer la compañera también secretaria de Ideología del Comité Ejecutivo de la provincia del Cusco. Es una escuela política presencial. Hay que coordinar de repente en el horario para que no se crucen. Así que todos estamos invitados, los que estamos en Cusco, a asistir de manera presencial y los que estamos fuera a seguir compartiendo y a seguir difundiendo el tema de las escuelas virtuales. Gracias, compañeros. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Entonces, a seguir estudiando, a seguir preparándonos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Compañero, las arengas, antes que se vaya a ver quién va a hacer las arengas. Compañera Silvia, usted por favor haga las arengas, todos prendemos nuestros micrófonos. Compañera Silvia, usted las arengas de despedida. Todos prendan sus micrófonos. A ver, camaradas, muy buenas noches. Para finalizar, para despedirnos de esta ponencia del camarada Peter, les
invito a ver a una sola voz a hacer nuestras arengas de Prendan sus micrófonos todos, que es por conocido, ¿no? favor, A ver, compañeros. compañeros. 1, 2 y 3. Perú libre. Fuerza nacida del Nacida del pueblo. Fuerza pueblo. nacida del pueblo. Perú libre. Fuerza Fuerza nacida nacida del del pueblo. pueblo. Hasta más allá. De la De la victoria. De la victoria. victoria. Hasta más allá. La De De la victoria. victoria. Hasta la próxima, camaradas. Hasta la Hasta la próxima con Hasta la todos. próxima. Cuídense, compañeros. Perfecto.